Oríllese a la orilla, oríllese a la orilla. Oríllese a la orilla. Néstor Ojeda, ¿cómo estás? Buenas noches. Primitivo, Carlos, ¿cómo están? Es un placer escucharles. Un abrazo. Pues atentos, por un lado, a la emergencia, que evidentemente, pues su nombre lo dice, ¿no? Tenemos que estar pendientes de lo que ocurre en las zonas afectadas por las inundaciones, pero no debemos dejar de lado lo que sucede en las cámaras, lo que sucede en el Congreso, Néstor, porque ahí se está trabajando y se está trabajando fuerte, pues en muchos pendientes, y en esta ocasión sí los senadores, los diputados no se pueden quejar de que hay ruido contaminando sus esfuerzos, ¿no? No, en absoluto. Y mira, lo que yo les puedo decir de lo que hemos ido reporteando y sabiendo acerca de cómo se están moviendo las cosas es que, bueno, sí existe esta emergencia focalizada en distintos estados costeros de nuestro país debido a las fuertes lluvias. Ha ocupado en algún momento pues la opinión, el interés de los legisladores, pero los legisladores están trabajando a marchas forzadas y ya están logrando concretar acuerdos en lo que se refiere a las reformas estructurales. El gobierno de la República ha enfrentado la emergencia, pero en el Congreso ha seguido empujando las principales reformas. Mira, yo lo que les puedo decir ahora es que pronto, muy pronto, estará ya, si no es que hoy mismo, en esta semana, aprobado un foro que tiene que ver con el debate de la reforma energética. Van a ser convocados muchos personajes, van a tratar en el Senado de la República de, digamos, zanjar, agotar toda la discusión en torno a la reforma energética, pero lo que sí está calculado es que terminando este foro va a venir en cascada lo que es la aprobación de las tres principales reformas de la administración de Enrique Peña Nieto, después de lo que ha sido la educativa y la financiera. Primero vamos a ver en la segunda semana de octubre, muy probablemente, la aprobación de la reforma política. Hoy por hoy ya están dándole los últimos detalles en el Pacto por México y en el Congreso a esta reforma, para después darle paso a la hacendaria en la Cámara de Diputados, y después veremos la aprobación de la reforma energética. Muy probablemente la reforma energética, en el caso de la reforma energética, vamos a ver satisfechas muchas de las demandas de el PAN y el PRD, pero pues finalmente vamos a encontrarnos con que será quizá en donde haya una votación menos, copiosa, en el sentido de que lograr el mayor consenso, pero ya están calculados los números para que esta reforma energética pase. Antes estará la reforma hacendaria, donde va a haber una votación en la que veremos a un PRD votando junto con el PRI muchas de las partes más importantes de esta reforma hacendaria. En lo general va el PRD a acompañar a el PRI en este esfuerzo. Y en la reforma política vamos a ver, el más amplio consenso. Es lo que se cocinó primero. Ya se está cumpliendo el requisito que plantearon Gustavo Madero y el PAN, de que se vote primero la reforma política, de que haya, garantías de competencia electoral equitativa. ¿Para qué? Para que después se dé paso a las otras dos reformas, a la hacendaria y a la energética, fundamentalmente. Así que ya está prácticamente planchadito el asunto. Lo que sí es que donde el jaloneo está ahorita más fuerte es en la reforma hacendaria. Van a meterle en el sector de minería, intentar bajar el tema de los impuestos, también en el tema de hipotecas, que pues ciertas hipotecas hasta cierto monto pues puedan ser consideradas todavía exentas, de estos gravámenes, que puede haber exenciones. Vamos a ver ciertas modificaciones. Ya pues desde hace varios días está muerto el IVA para las colegiaturas de educación privada, así que vamos a ver cambios en la reforma hacendaria. Quizás será la que se toque un poco más, pero están ya los acuerdos para que estas tres reformas estructurales salgan el próximo mes de octubre, noviembre más tardar. Y en la reforma política, Néstor, cambios únicamente en el aspecto que tiene que ver con las elecciones, ¿no? Lo electoral, más allá de las estructuras de gobierno.
Sin duda, sería muy complicado en este momento abordarlo, y además tenemos que entender que los partidos políticos están muy ocupados de lo electoral. Ellos están sin duda muy fuera de su agenda realmente lo que llaman una reforma de gran calado en términos de estructura política. Además, este debate, si hacemos al gobierno mexicano, las estructuras del gobierno mexicano más parlamentarias, pues en un país como México, pues generaría una profunda inestabilidad. El sistema presidencial, de una forma u otra, ha mantenido una cierta estabilidad hasta los momentos de mayor debilidad de la presidencia, como podemos verlo en el caso de Felipe Calderón, o el último tramo de gobierno de Vicente Fox. Entonces, por ahí no le van a entrar, porque los señores de los partidos, la verdad, pues es lo que están es en conseguir votos, en conseguir curules, en conseguir escaños en el Senado, ganar presidencias municipales y tener pues la mayor cantidad de su cuota de poder y de gobierno. La parte de la renovación o la reestructuración del sistema político en sí mismo no está muy en su agenda. En términos de praxis política, Néstor Ojeda, te saludo, soy Carlos Urdiales. En términos de praxis política se cumple el clásico quid pro quo, ¿no? Te doy unas cosas que van de más en la reforma hacendaria, como el IVA en colegiaturas, tú las tumbas, te paso en la reforma política una segunda vuelta, que es lo que tu partido busca, porque eso daría posibilidades importantes, quizá lo del Instituto Nacional Electoral, y todo planchado, como dices tú, para poder operar este año primero de la administración de Peña Nieto como el año de las reformas, de los cimientos de lo que será su proyecto sexenal. Así es, en efecto, y además, sin duda, lo que podemos decir es que aprobada la reforma educativa, aprobada la reforma hacendaria, la reforma energética, y bueno, esta reforma política que podía ser o no ser, pues ya tiene Enrique Peña Nieto esa plataforma que necesita para poder echar para adelante lo que es su proyecto de gobierno. Hemos comentado en este espacio que para lo que es la ¿cómo diría yo? Para poder concretar, para poder hacer cosas hace falta dinero. Y si el gobierno de la República con la reforma hacendaria y con la reforma energética no se hace de más dinero, adiós los grandes proyectos del sexenio de Enrique Peña Nieto. Y por lo que se ve, a lo mejor no tiene todo el dinero que hubiera deseado, pero va a conseguir una parte muy importante de ese dinero para los proyectos que tienen que ver con la infraestructura, con los ferrocarriles, con la cruzada contra el hambre, con la propia reforma educativa. Entonces, yo creo que ahí, haciéndose de esa bolsa importante de dinero de inversión, el gobierno de Enrique Peña Nieto pues entrará a su segundo año en una posición que pues no se hubiera pensado para otro gobierno en mucho tiempo. Sí. En verdad, después de la crisis que se generó con el sexenio de Ernesto Zedillo y los dos tristes sexenios de Felipe Calderón y de el señor Vicente Fox, pues la verdad, vemos en una muy buena posición a Enrique Peña Nieto para ir sacando adelante su proyecto de gobierno. Gustará a muchos, no gustará a otros, no estamos, digamos, los mexicanos muy satisfechos con el regreso de esos usos y costumbres parafernalias, pero lo que sí se puede dar la bienvenida es el oficio, el hacer política, como tú dijiste, Carlos, el quid pro quo, el lograr acuerdos y el arriesgarle, porque sin duda este gobierno le arriesgó. Apostó capital político, sin duda. Gracias, Néstor. Muchas gracias, Carlos.